Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto volver una semana más a sus casas a través, ¿verdad?, del medio digital. Y vamos a terminar el día de hoy con el libro de Juan. Vamos a conocer un poco más acerca de cuando Jesús ya había resucitado y se aparece a muchos y también a sus discípulos. El capítulo 21 de Juan nos dice que eh, poco después de que Jesús apareció a sus discípulos a la orilla del lago de Tiberias, esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Y Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a la barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie en la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: ¿amigos, pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo: echen la red por el lado derecho de la barca y van a pescar. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los peces. Entonces el discípulo favorito de Jesús, el discípulo amado, le dijo a Simón, le dijo a Pedro: Él es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca arrastrando la red llena de peces, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Y Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos peces, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Y cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Y por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuando eras joven te vestías e ibas donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Sin embargo, Jesús se refirió a esto como la manera en la que Pedro moriría, y era una forma en la que iba a honrar a Dios. Y después le dijo a Pedro:
sígueme. El discípulo amado de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Y ese discípulo es el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera llevado a la cruz, y era también el que le había preguntado quién de ellos lo iba a entregar. Y cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: ¿Y Señor, qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, no importa, tú sígueme. Por eso, entre los seguidores de Jesús, corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir, pero eso no es a lo que se refería Jesús. Y ese es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Jesús hizo muchas cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. ¡Qué historia tan fascinante y tan maravillosa de terminar el libro de Juan! Porque Juan está narrando prácticamente uno de los últimos milagros que Jesús hizo. Y fue otra vez una pesca milagrosa. Recordemos que en capítulos anteriores Jesús también, esa es la manera en la que demuestra que tiene el poder de Dios, que es un enviado del Señor. Cuando ocurre una pesca milagrosa, ¿verdad? La primera pesca milagrosa. Y en esta ocasión Jesús vuelve a demostrar y vuelve a confirmar que Él es el Hijo de Dios. Ahora los discípulos comprueban que Jesús está vivo. Pedro es uno de los discípulos al que el Señor en esta ocasión restaura su confianza, restaura su amor, restaura su persona, porque recordemos que Pedro, antes de que Jesús fuera crucificado y lo arrestaron, Pedro lo negó, lo había negado delante de las personas. Sin embargo, Pedro se arrepiente, pero ahora que lo puede volver a ver, ahora que se da cuenta que Jesús realmente vive, Pedro se siente mal, Pedro se siente avergonzado, porque le falló al Señor cuando Jesús lo necesitaba. Y muchas veces pasa esto en nuestra vida, pero el Señor Jesús, con todo su amor, lo invita a desayunar, lo invita a ver que Dios está dispuesto a seguir haciendo milagros en sus vidas. No habían pescado nada toda la noche, pero ese era parte del propósito de Dios para volverse a encontrar con sus amigos y sobre todo con Pedro. Y el Señor le muestra a Pedro que Él es un Dios perdonador, que si tú te arrepientes, si tú reconoces que has fallado a Dios, que has fallado en obedecer su palabra, Él es fiel, Él es justo y te va a perdonar, te va a limpiar de eso que has hecho mal y va a restaurar tu corazón. Te va a volver a dar confianza en que tú te puedes acercar a Él sin importar lo que hayas hecho, siempre que tú estés arrepentido. Pedro escucha las palabras de Jesús con estas preguntas, y son 3 veces que el Señor se lo pregunta: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y el Señor Jesús estaba hablando de ese amor ágape. El amor ágape es el que lo da todo sin esperar recibir nada a cambio. Ese amor ágape es el que tú puedes desprenderte de tus cosas sin dolor, sin enojo, que tú puedes dar todo de ti con la plena certeza de que Dios es el que va a regresarte, el que va a bendecirte
sino aquí en la eternidad, todo ese amor que has dado, que has brindado a todas las personas que te rodean o aún a las que no conoces. Ese es el amor ágape, el amor que Jesús demostró en la cruz. Es un amor que todo lo da. Entonces Jesús le pregunta a Pedro si ese es el amor que le tiene al Señor. Y sin embargo Jesús sabía que Pedro le iba a responder que sí, lo quería. Señor, te quiero. Y el Señor aún así le dice a Pedro, bueno, entonces cuida de mis corderos. Y le vuelve a preguntar el Señor Jesús, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, sí, Señor, te quiero. Bueno, entonces, apacienta mis ovejitas, apacienta las ovejas. Y le vuelve a preguntar el Señor ahora con la misma respuesta que Pedro le da. Y le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se entristece y le dice, Señor, bueno, tú lo sabes todo. ¿Tú lo sabes todo de mí? Entonces el Señor le dijo, cuida de mis ovejas. El Señor Jesús le estaba dejando a Pedro una responsabilidad enorme de guiar a la iglesia. Las preguntas que Jesús le hace a Pedro, claro, Jesús ya sabía sus respuestas. Era para poder darle a Pedro una restauración completa, para que pudiera darse cuenta Pedro de que no importa que haya fallado, él se arrepintió de corazón, no como el discípulo Judas, que solamente tuvo remordimiento y tomó una mala decisión. Entonces, Judas por eso no vuelve a aparecer. Él toma una decisión equivocada y en lugar de arrepentirse para restauración, él simplemente se queda con la vergüenza y con el remordimiento de haber entregado, de haber vendido a Jesús. Así que el Señor Jesucristo le dice a Pedro que no importa sus fallas, que Jesús está dispuesto a restaurarle y que a pesar de ello y que durante su restauración Pedro va a ser un pilar importante para la iglesia que hasta hoy en día somos. Pedro es una de las personas importantes de la iglesia porque él es el que se encarga, después de que Jesús se va al Padre, se va al cielo, él es el que se encarga entonces de guiar. Él es un líder importante para poder formar la iglesia que hasta hoy tenemos en este siglo XXI. Así que el Señor Jesús está preparando a Pedro con estas preguntas para la tarea que viene después. Y es algo muy maravilloso porque el Señor Jesús no toma en cuenta los pecados que hemos cometido o que vamos a cometer cuando nosotros estamos realmente arrepentidos de corazón. Así que Él restaura nuestra vida, nos devuelve el gozo, nos devuelve el amor, nos devuelve la confianza en Él, nos devuelve la confianza en el que podemos acercarnos a Jesús nuevamente y además nos prepara para una tarea todavía más importante. Así que el libro de Juan ahora nos dice que el discípulo amado o su discípulo favorito es Juan, el que escribe este libro, y dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en los libros y no cabrían en este mundo. Así que imagínense todo lo que faltó escribir acerca de lo que Jesús había hecho antes de la cruz y después de la cruz. Y sin embargo, trata Juan y cada uno de los autores de los evangelios de retratar, de plasmar lo más importante, lo que el Espíritu Santo les dio
para que ellos pudieran plasmar, que fuera una evidencia, y no solo histórica, muchas veces han sido demostradas de manera científica, que la palabra es verdadera, que los eventos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son reales porque hay documentos oficiales de la historia que demuestran que fue verdad, que es verdad. Así que nosotros tenemos la evidencia de la Biblia y también la Biblia está apegada a relatos históricos, documentos históricos de todos los eventos que aquí se muestran. Así que vemos que el Espíritu Santo revela la verdad, revela que Jesús es la verdad y Jesús mismo revela que todo esto ha sido verdad. Así que esta semana te invito a que tú puedas dar ese amor a cada uno de los miembros de tu familia, ese amor ágape, ese amor que todo lo da, ese amor que no espera nada a cambio, que simplemente se deleita en dar todo lo que tiene, sea poco o sea mucho. Tus oraciones son una muestra de amor y muchas veces los he invitado a orar por su familia, por sus papás, por sus amigos, por sus vecinos. Así que el amor se muestra también orando. Así que no necesitas tener grandes cosas o mucho dinero para poder dar amor. El amor se manifiesta en lo que tú decides hacer o dar por los demás o para los demás sin esperar nada para ti. Así que si tú sientes que has fallado, si tú sientes que has ofendido a Dios, que lo has desobedecido, que no has hecho lo que te pide en su palabra, puedes ir confiadamente delante de Él y pedirle perdón, y te aseguro que Él va a restaurar tu corazón. Él te va a brindar esa paz que necesitas ahora. Él va a limpiarte de esa maldad y procura no volver a fallar en lo mismo, sino que busca en su palabra ser cambiado y transformado para que tú puedas conducirte de una manera que a Él lo honre y que a Él lo haga feliz. Porque ese es el propósito de nuestra creación y de nuestra vida. Así que tú sigue preparándote, tú sigue creciendo en la fe, en la gracia y en el amor del Señor. Y esta semana que ya prácticamente se termina el año 2020, les deseo un feliz año con toda su familia. Así que también los invito a que esta semana puedan rodear a las personas que tienen junto a ustedes de ese amor que viene solamente de Jesús. Así que, chicos, nos vemos en el año 2021. Espero que podamos seguir con las clases y espero que pronto que ya podamos vernos, que sean presenciales en la iglesia. Así que estén pendientes de todo lo que viene a continuación y les mando un abrazo, un beso, así que nos vemos. Hasta luego.